Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que Él nos llamó con llamamiento santo. Puede sentarse. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra llamado viene del griego kaleo, que sale de la raíz kalos, que significa valioso o virtuoso. Pero kaleos significa convidado, convidar, invitar, llamar, poner por nombre o sobrenombre. Entonces nosotros podemos hablar de que llamado nos está invitando a algo recto, a algo honroso, a algo bueno. Y cuando nos hablan de llamado, nosotros entendemos, o de una vez nos vienen los 5 ministerios que abre el libro de Efesios capítulo 4, ¿verdad? Donde nos habla de que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nos hablan de llamado y de una vez nos encasillamos en los 5 ministerios. Sin embargo, si nosotros hablamos de llamado, y hoy vine a hablarle acerca del llamado de Dios. El llamado de Dios.
Y como decía, cuando nos hablan de llamado nos encasillamos de una vez en apóstol, de una vez decimos el llamado para pastor. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla y nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado a todos a formar parte de su reino. Lo primero que yo tengo que saber que hay un llamado de Dios a la humanidad. Un llamado de Dios para que formemos parte del reino de Dios. Y yo doy gloria a Dios, a aquellos que estamos en la escuela de liderazgo, nos damos cuenta que, y usted, ¿verdad? Ya estamos terminando un ciclo de la escuela de liderazgo, vamos a empezar un ciclo nuevo prontamente. No deje de participar en la escuela de liderazgo, porque siempre en la escuela de liderazgo hablamos algo y siempre las personas que le tocan predicar o hacer el llamado tocan temas o tocan puntos de ahí, que lo han preparado previamente, pero Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad? Uno dice, wow. Yo estaba relajando ahorita con Junior porque lo que estaba hablando Vladimir lo estábamos tratando en la clase. Le digo yo voy a cobrar. Pero es el Señor. El Señor es quien lo hace. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a formar parte de su reino. Juan capítulo 3, verso 16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo abrió la cruz, abrió los brazos en la cruz, llamándonos a todos para que viniésemos a formar parte del reino de Dios. Hay un llamado de Dios a toda la humanidad para que formemos parte del reino de Dios. Dios quiere que todos vengamos a salvación, que todos vengamos a arrepentimiento y aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador y formemos parte del reino de Dios. Lamentablemente no todos aceptan a Jesucristo. No todos vienen no todos escuchan ese llamado del Señor. Pero Dios quiere que nosotros sepamos esto, que Él nos llama a todos a formar parte. Dicen 1 Tesalonicenses 2:12, y nos encargó que anduviésemos como es digno de Dios, como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Dios nos ha llamado a su reino. Dios nos ha llamado a su gloria. Éxodo 19:5 nos dice que si nosotros escuchamos la voz de Dios y guardamos su pacto, vamos a hacer su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dice, porque mía es toda la tierra. Dice, y ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, Dios nos ha llamado a su reino. Dios tiene un llamado para cada persona en la humanidad para que venga a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios que usted está aquí, que usted oyó ese llamado y dijo que sí. Porque Dios le está haciendo en el sacrificio de Jesucristo. Él hizo el llamado a toda la humanidad. Él murió por todos. Ahora, no todos lo aceptan. No todos hacen caso al llamado, lamentablemente. Pero Dios sí nos llamó. Dios nos llamó a su reino. Lo segundo es que todos tenemos un propósito de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios nos habla de que Dios hizo un propósito para tu vida. Dios hizo un propósito para mi vida. Él lo preparó desde la fundación del mundo, las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y nos llamó para que nosotros caminásemos en esas obras. Dice que conforme a lo que en su propósito son llamados. Dios preparó un propósito para ti y te llamó para que tú cumplas ese propósito. Lamentablemente, así como muchos no aceptan a Jesucristo y no oyen el llamado de la cruz, o mejor dicho, no atienden al llamado de la cruz, hay muchos que no atendemos al propósito de Dios en nuestra vida, al llamado del propósito de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Tenemos un propósito en Dios. Dios nos está llamando para que cumplamos el propósito que Él preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Y nosotros tenemos que estar ahí escuchando y buscando cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que la honra, la gloria de Dios es encubrir un asunto. Y que la honra del rey es descubrirlo. La palabra de Dios dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. O sea que tu honra es descubrir lo que Dios preparó para ti. Es saber lo que Dios preparó para ti. Entonces nosotros vemos que Dios tiene un llamado para toda la humanidad, pero tiene un llamado para cada uno de nosotros, para el propósito que Él preparó para nosotros desde la fundación del mundo. Y ya cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, puedes encaminarte en el propósito que Dios tiene para ti, pero también Dios nos ha llamado, a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Todos tenemos un llamado a trabajar en el cuerpo de Cristo. Por eso decía en principio que cuando nos hablan de llamado pensamos en los 5 ministerios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dado, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. O sea, la palabra de Dios nos está llamando que nosotros como parte del cuerpo, como miembro del cuerpo de Jesucristo, tenemos un llamado para trabajar en el cuerpo de Jesucristo. No todos tenemos el mismo llamado. Hay algunos que somos orejas. Hay otros que son manos. Hay otros que son pies. Y cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Jesucristo. Cada uno tiene un llamado a trabajar en el cuerpo de Jesucristo. Nosotros tenemos llamado a trabajar en el cuerpo de Jesucristo. Y yo no puedo decir, yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador y entonces bien, me voy para el cielo tranquilito, ya yo estoy bien. La palabra de Dios nos habla de que Él nos llamó a trabajar en el cuerpo. Somos parte del cuerpo. Y como parte del cuerpo tenemos una función que hacer. Si no fuera así, cada vez que hubiera una persona que aceptara al Señor, se fuera para el cielo directo. Pero tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar en el cuerpo de Cristo. Tenemos que formar parte. Y nosotros como iglesia tenemos ministerios donde podemos trabajar cada uno de nosotros. Y usted dice, bueno, pero ¿y cuál es mi llamado? Inscríbase en el primer ministerio, el que más le gusta. Es más, a pedir por ellos, dice el de intercesión, por ahí oí niño, o por aquí oí servidora, ujiere, o sea,
Hay muchos ministerios. Nosotros tenemos muchos ministerios donde usted puede trabajar y desarrollarse. Y usted dice, pero ujiere, intercesión, ese es el llamado de Dios en mi vida dentro del cuerpo. Vamos a ver más adelante qué nos dice la palabra de Dios, porque no me quiero adelantar. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en el cuerpo de Jesucristo. La primera función que yo hice en el cuerpo de Jesucristo fue ujier. Yo fui ujier. Yo me convertí, me bauticé y el otro día después de bautizarme estaba en la puerta recibiendo personas. Cada uno de nosotros tiene un llamado en el cuerpo de Jesucristo. Cada uno de nosotros. Y el llamado no depende de ti. El llamado no depende de ti. Ahora, el llamado requiere sacrificio. Vuelvo y lo digo. El llamado no depende de ti. El llamado lo hace Dios. Pero el llamado requiere un sacrificio. El llamado requiere que yo tenga que dejar cosas por el llamado. El llamado requiere que yo tenga un precio que pagar. Y usted dice, ¿cómo así? Sí, el llamado tiene un precio que pagar. Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos, usted forma parte de un ministerio. Y nosotros decimos, como parte del ministerio, si a usted le toca servir el domingo, usted tiene que venir el sábado, ¿verdad? Usted viene el sábado a orar, ¿verdad? A presentarse delante de Dios, a consagrar lo que usted va a hacer delante de Dios. ¿Es bueno quedarse durmiendo los sábados? Sí. ¿Es verdad? Sí, pues es verdad. ¿Quién no quiere quedarse un sábado durmiendo tranquilo en su casa? Pero si a usted le toca servir, usted tiene que venir. Levantarse temprano y venir, porque eso es parte del sacrificio. Y en la reunión que tenemos, ¿verdad? Antes del primer domingo, a las reuniones de los ministerios también. Porque eso es parte de lo que es el sacrificio. Y le digo algo mínimo, porque quedarse a dormir o no dormir es algo mínimo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer por el llamado. El llamado requiere un sacrificio de mi parte. Y quiero poner unos ejemplos de llamado. De cómo el llamado muestra parte del sacrificio o el llamado cambia cosas de nuestras vidas. El primer ejemplo es Leví. Mateo, que era llamado Leví. Mateo capítulo 5, verso 27 y 28 dice la palabra de Dios. Después de estas cosas salió, se refiere a Jesús, y vio a un publicado llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dice, dejándolo todo. Él no se puso a recoger las monedas para decir, déjame llevarme esto. Usted sabe que él era publicano, él se encargaba de cobrar. Y eso estaba ahí lleno de monedas, porque eso era lo que él hacía. Dice que dejándolo todo, le siguió. En el llamado, Dios cambia nuestro estilo de vida. El llamado cambia nuestro estilo de vida. Mateo estaba ahí con su cuarto, tranquilo, y Dios le dijo, oye, Jesús le dijo, sígueme. Él lo dejó todo. Él no le dijo, Señor, espérate, déjame yo recoger aquí. ¿Dónde tú vas a estar? ¿Dónde tú vas a estar? Que yo voy para allá. Yo voy ahora. Dice que dejándolo todo, le siguió. El llamado cambia nuestro estilo de vida. El llamado, cuando Dios nos llama, eso va a cambiar nuestro estilo de vida. Eso va a cambiar cómo nosotros hacemos las cosas. Eso va a cambiar el estilo de vida nuestro. Muchas veces tenemos que dejarlo todo. No siempre hay que dejarlo todo, pero muchas veces hay que dejarlo todo. Si no, pregúntenle a Abraham. Muchas veces hay que dejarlo todo, aún lo más preciado.
Pero también el llamado cambia nuestro pensamiento. Hechos capítulo 9, verso 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a los cristianos, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros seguimos leyendo, ahí habla que Saulo le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo cambió su pensamiento de que él era un perseguidor de la iglesia a pasar a ser un perseguido de la iglesia. Él cambió su pensamiento. ¿Sabes qué? Yo en este momento, cuando yo estaba cuando yo estaba buscando esto, estaba imaginándome a Pablo en un caballo. Porque así es que nos lo pintan. La palabra de Dios nunca dice que Pablo estaba en un caballo, ¿eh? No dice en ningún lugar que él estaba en un caballo. Pero nos lo pintan que Dios lo tumbó del caballo. Yo lo busqué y dije, yo tengo que buscarlo eso, a ver si es verdad. No lo registra. Pero sí, Dios cambia donde nosotros nos sentimos la comodidad para llevarnos a lo que Él quiere para nosotros. Él cambia nuestra mentalidad. Y a lo mejor yo no sé si tú estás en un caballo como yo pensaba que estaba Pablo, pero atiende al llamado de Dios antes de que Él te tumbe. Atiende al llamado de Dios antes de que te tumbe. Nosotros tenemos que atender al llamado de Dios. El llamado cambia nuestro pensamiento. Vemos que el llamado cambia el estilo de vida. El llamado cambia nuestro pensamiento. Jueces capítulo 6, verso 11 dice la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abrieserita, y su hijo Gedeón, estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¿de quién tú hablas? Nota ahí, eso se lo puse yo, pero yo me imagino que ese fue el pensamiento de Gedeón. ¿De quién es que tú estás hablando? Varón esforzado y valiente. Dice que Gedeón estaba recogiendo el trigo para esconderlo del enemigo. Y cuando le dicen varón esforzado y valiente, Dios, el llamado de Dios cambia nuestro accionar. Si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos damos cuenta de que Gedeón fue comisionado por Dios para librar una guerra. Y cambió su escondite por una guerra, por liberar al pueblo. Entonces Dios cambia con el llamado nuestro accionar. Lo que nosotros estamos haciendo, Dios lo cambia para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros podemos ver que el llamado en nuestras vidas cambia los tres aspectos de nuestras vidas. Cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestro pensamiento, pero también cambia nuestro accionar. El llamado de Dios nos cambia completamente en nuestras vidas. Nos cambia para nosotros entonces hacer y trabajar en lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para una función dentro del cuerpo de Cristo. Quizás no te está llamando como pastor, quizás no te está llamando como evangelista, pero te está llamando para que tú hagas una función en el cuerpo de Jesucristo. O quizás Dios te está llamando como pastor o tiene para ti un llamado de evangelista, un llamado de profeta. Pero te está llamando, tú tienes que empezar a trabajar en el cuerpo de Cristo.
El llamado cambia nuestra forma de ver las cosas. El llamado cambia nuestro estilo de vida. El llamado cambia nuestro pensamiento. El llamado cambia nuestra forma de hacer las cosas. Gedeón estaba tomando todo para esconderlo de los enemigos y Dios lo que quería era que él se levantara y peleara para liberarlo. Quizás también hoy en tu vida tú te estás escondiendo de muchas cosas y Dios quiere que tú te levantes porque tú eres un guerrero del Señor. Sin embargo, nosotros nos estamos mirando detrás de un carro haciendo las cosas, pero Dios quiere que tú te levantes y liberar tu sector, liberar tu edificio, liberar tu sector, liberar todo, liberar Santo Domingo a través de ti. El llamado cambia nuestras vidas. Y nosotros podemos ver cada hombre de Dios, cada cosa que hacía, nosotros podemos ver cómo cuando Dios los llamaba había un cambio en sus vidas. Aunque quizás algunos después que empezaron se desviaron. Por ejemplo, nosotros vemos el caso de Samuel. Samuel fue llamado por Dios. Y dice que cuando él fue llamado, iba caminando y empezó a profetizar con los profetas. Y Dios quería dejar a Samuel. ¿Usted sabía que Dios quería dejar a Samuel como rey de Israel? A Saúl, perdón, gracias. A Saúl. Porque la palabra de Dios dice que antes de una guerra, el profeta Samuel le dijo a Saúl: ve, espérame ahí, que yo voy a ofrecer sacrificio. Y Saúl esperó, pero llegó un momento en que se desesperó y ofreció sacrificio a Dios cuando él no le correspondía hacerlo. Y cuando Samuel llegó, le dijo: locamente has hecho. Le dijo: porque hoy Dios iba a confirmar tu reino. Hoy Dios iba a confirmar tu reino. Si él hubiera esperado un minutito más el profeta, porque el profeta llegó con el sacrificio ahí. Si él hubiera esperado un momento más, su reino hubiera sido confirmado. No te desespere con el llamado. Mire, hay veces que uno, ¿verdad? Vienen profetas, le hablan a las personas y le dicen cosas a las personas. Y las personas dicen: Dios tiene un llamado para mi vida, y quieren empezar a correr sin ni siquiera empezar a gatear, sin poder gatear. Hay un proceso en el llamado. Hay un proceso en el llamado que nosotros tenemos que ir cumpliendo. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos, por ejemplo, a Mateo, que Dios lo llamó y le dijo: deja eso, y se fue. Pero hay cosas que a lo mejor yo quiero dejarla, pero hay un proceso que Dios tiene que trabajar en mí para yo poder dejar eso. Entonces hay un proceso de Dios en las cosas. Yo recuerdo una vez que yo fui a una iglesia en New Jersey, ahí se congregaba mi hermana, y me presentaron al pastor y el pastor me pidió que predicáramos, y yo prediqué una vez allá, y en la predicación había una joven que ella ayudaba mucho a la pastora, ¿verdad? De ahí. Ella era como la mano derecha de la pastora. Y yo estaba orando, y en un momento determinado yo estaba orando por personas y oro por ella y le digo: mira, tú eres soporte. Le digo a ella: tú eres soporte de tu pastora. Dios tiene un llamado para tu vida. Hay un proceso que Él va a hacer con tu vida, pero tú estás puesta para ser soporte de ella. Y Dios va a levantarte. Con el tiempo, ¿verdad? Después volví de nuevo a visitar a mi hermana. Y
Me acordé de esa vez y le pregunto, ven acá, y pregunto por otra persona que había orado por él, pregunto por esa joven, y me dijeron, muchacho, esa muchacha se levantó que ella era una llamada del Señor. Y cierto que Dios tenía un llamado para ella, pero muchas veces nosotros abortamos el proceso que Dios tiene para nosotros. Yo le decíamos hoy en la clase de la Escuela de Liderazgo, que Dios preparó para nosotros obras desde la fundación del mundo. Dios tiene un llamado para tu vida y Dios quiere que tú trabajes para eso. Pero las decisiones que nosotros tomamos diarias muchas veces nos llevan a abortar eso que Dios tiene para nosotros. Hay decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas sin consultarla con el Señor, y eso incide en el propósito que Dios tiene para mí. Y hay muchos, no quiero acusar a nadie, me voy a incluir yo. Hay muchos que vamos a llegar al reino de los cielos y cuando estemos ahí le vamos a decir, Señor, y Él nos va a decir, tú estás aquí de casualidad, tú llegas quemado. Tú llegas quemado. Tú estás aquí a chepa. ¿Y por qué, Señor? Chacho, tú sabes la lucha que yo cogí para que tú estuvieras aquí. Pero lo que yo te di para que tú hicieras, no lo hiciste. Porque queremos hacer las cosas antes de tiempo primero. Nos desviamos. La palabra de Dios dice que el profeta Samuel, cuando Dios le dijo, mira, oye, pero ellos no me están poniendo atención. El profeta Samuel le dice, cuando Dios le dice, Dios desechó a Saúl, voy a levantar otro rey conforme a mi corazón. Saúl fue y vino el hermano de David, el grandote, el fuerte, el fortachón. Y cuando Saúl lo vio le dijo, yo estoy tirando a ver si me están escuchando. Cuando Samuel llegó, le dice, he aquí el hombre que Dios ha escogido. Y el Espíritu Santo le hizo, hey, no es ese. No es ese. Ok. Viene el otro. Aquí viene el hombre de Dios. No es ese. No es ese. Cuando vino el flaquito, el chiquito, el que nadie quería. Y le digo una realidad, porque cuando Samuel le dice a Isaí, tú no tienes otro hijo. Cuando Samuel le dice a Isaí, cuando le dice, tú no tienes otro hijo, él se quedó así como, sí, hay otro que está allá, mándalo a buscar que no vamos a comer sin él. Y cuando llegó este tiguerito, que él lo vio, que yo creo que tenía 2 pelitos saliéndole ahí, que él lo vio, Dios le dijo, ese es el ungido. Si Samuel no se deja guiar por el Señor, unge a otro que no es el rey que Dios quería. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios tiene un llamado para nuestra vida, pero tenemos que tener cuidado con eso. Yo no puedo querer el llamado que tiene el pastor Mingetti. Yo tengo que anhelar lo que Dios tiene para mi vida. Yo tengo que anhelar lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios quiere para mi vida. Yo no puedo buscar eso. Y hablando de Samuel,
Primera de Samuel capítulo 3, verso 24. Dice la palabra de Dios: y aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? No voy a seguir leyendo la otra parte. Nosotros sabemos que él pasó varias veces esto y él fue 3 veces donde Elí. A la tercera vez Elí le dijo: ok, cuando tú vuelvas a oír tu voz que te llaman, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Y ahí Samuel recibió el llamado de profeta. Pero nosotros podemos ver en el llamado de Samuel, nosotros podemos identificar lo necesario para el llamado nuestro. Lo primero es, dice que aunque Samuel estaba durmiendo, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Aunque Samuel estaba durmiendo, Samuel trabajaba en la obra de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué ministerio tú estás? Es necesario, para yo recibir el llamado de Dios, yo tengo que estar trabajando. Yo tengo que estar trabajando en la iglesia. ¿En qué ministerio tú estás? Él estaba durmiendo, pero él se pasó el día trabajando en la casa de Dios. Y no significa que yo tenga que pasarme el día entero aquí, pues yo tengo un trabajo también secular. Pero yo tengo que trabajar en la obra de Dios, yo tengo que trabajar en la visión que Dios nos ha dado. Yo tengo que trabajar en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Yo no puedo estar de brazo cruzado. Tengo que estar obrando para que Dios hable a mi vida. Él estaba durmiendo, pero él trabajaba en la obra de Dios. Si tú quieres recibir el llamado de Dios, aunque tú estés reposando, tú tienes que estar trabajando en la obra. Tú tienes que estar trabajando en la obra de Dios. Estamos hablando de cosas que están en el llamado para identificar nuestro llamado. Lo segundo es, dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara es símbolo del Espíritu Santo. Para yo recibir el llamado de Dios, yo tengo que tener el Espíritu Santo prendido en mi vida. La palabra de Dios dice: no apagues el Espíritu de Dios. Dice que no lo pongamos a dormir, que no apaguemos el Espíritu Santo de nuestras vidas. O sea, yo tengo que trabajar en la obra de Dios, pero también yo tengo que tener el Espíritu de Dios trabajando en mi vida, lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice, antes que se apagase. Nosotros tenemos que estar ahí, buscando del Señor, metido en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Inclusive dice la palabra de Dios que él dormía, dice, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. Para yo recibir el llamado de Dios, yo tengo que moverme en la presencia de Dios. Yo tengo que estar buscando la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que él estaba durmiendo. Y antes que fuese apagada la lámpara de Dios, Jehová llamó a Samuel. Tú tienes que afinar tus oídos para escuchar la voz de Dios. Tú tienes que afinar lo que Dios tiene para tu vida. El trabajo, tenemos que trabajar en la obra de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pero yo tengo que afinar el oído para escuchar cuando Dios me está llamando. Yo recuerdo una vez, siempre hago esta historia porque me resulta tan fuerte. Estaba yo un jovencito, todavía yo no me había casado, pero estaba, bueno, ya nosotros vamos a cumplir 29 años.
de casado. Y recuerdo yo que estábamos en un retiro orando, estábamos en un retiro de oración, y en un momento de tranquilidad viene una joven y se acerca donde mí. Empezamos a hablar y me empieza a hablar de lo que Dios ha tratado en su vida, y me dice, no fuiste tú, tranquila, tranquila. Y me dice ella, ¿tú sabes qué? Dios me dijo que yo me voy a casar con fulanito. Y yo digo, ¿cómo es? No, Dios me dijo que yo me iba a casar con fulanito. Y le digo yo, pero él tiene novia. Él tiene novia. Sí, pero esa relación va a terminar. Dios me dijo que... Y yo le dije, mira, ora por el que Dios tiene para ti como esposo. No le ponga nombre. Le dije, no le ponga nombre. Ora ni carita, ¿verdad? Como dice aquí. Ora por el que Dios tiene para ti como esposo. Porque Dios sabe quién es. Esa joven hoy está felizmente casada con un amigo mío que no es el que ella me dijo. Que no es con el que ella me dijo. Ella estaba prestando oído. Mire, estábamos en un retiro de oración. Pero ella estaba prestando oído a sus sentimientos y no a Dios. Préstale oído al Señor cuando Él te llame. No a tus sentimientos. Afina tu oído. Afina el oído para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Afina el oído. No es de que que estamos haciendo, que estamos hablando del cafecito y que yo voy a ir a hacer otra cosa. Afina tu oído. Afina el oído para lo que Dios tiene para tu vida. Y lo cuarto es que cuando Dios te llama, respóndele. Samuel le dijo, heme aquí. Respóndele. Porque sabes que Dios te llama, pero no te obliga. ¿No oyeron de este lado? Respóndele cuando Dios te llama. Porque Él te llama, pero no te obliga. Y no quiero entrar para no extenderme más en la forma correcta. Porque él decía, heme aquí, y iba donde Elí. Sin embargo, Elí le dijo, cuando oigas la voz de Dios de nuevo, dice, habla Jehová, que tu siervo oye. Escúchalo y háblale de la forma correcta. El llamado no depende de nosotros. El llamado no depende de tu preparación. No depende ni de tu confianza. El llamado no depende de lo que tú crees que puedes hacer o no puedes hacer. Yo quiero que tú te pongas de pie. Y mientras terminamos con esta parte, que vayan trayendo los elementos de la Santa Cena. El llamado no depende de nosotros, de lo que yo creo que pueda hacer. ¿Sabes por qué yo le digo esto? ¿Quién era Moisés? Moisés es conocido como uno de los, por el pueblo de Israel, como uno de los, como el profeta más grande. Me está haciendo competencia el hombre. Moisés, si nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 3, capítulo 4, nos damos cuenta que Moisés tenía todos los requisitos para ser desechado por Dios. Primero, él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Yo no soy nadie. Lo segundo que dijo, nadie me va a creer. Nadie me va a creer. Lo tercero que dijo Moisés, yo no sé hablar. No me sé expresar. ¿Cómo yo voy a hablar? Yo no sé hablar. Y lo último que dijo Moisés, que yo digo, la verdad es que Dios tiene misericordia. Porque si es uno de nosotros, cae un rayo ahí mismo y se lo lleva. Porque él dijo, envía a otro. Envía a otro. Moisés tenía todos los requisitos para no ser escogido por Dios. Por eso el llamado no depende de ti, no depende de cómo tú te sientas. Yo no sé si hoy tú dices que tú no sabes hablar. Yo no sé si tú dices hoy, nadie va a creer en mí. Yo no sé la posición que tú tengas hoy día. Lo que sí yo sé es cuando Dios te llama, Él te capacita para hacer la obra a la cual Él te ha llamado. Y aquello que te falta, Dios pone una persona que te ayude porque Dios le dio a Aarón a Moisés. Porque el llamado no es tuyo solo. El llamado es para usarlo en el cuerpo. Hay un Aarón al lado tuyo. Hay una persona que te va a complementar. Y no estoy hablando de tu pareja, no estoy hablando de tu esposa o de tu esposo. Estoy hablando de una persona. Y no sé por qué me viene por ahí lo MP3. Porque no es solo que se hace, ¿verdad? No se hace solo. Hay uno que está ahí contigo. Hay uno que va ahí contigo. El llamado que Dios tiene para tu vida, Dios te va a respaldar. Yo quiero que vengan los adoradores. Porque quiero terminar con una pregunta. Antes de pasar a la Santa Cena. Y quiero esperar que empiecen los adoradores, que estén los adoradores listos porque vamos a adorar para acabar con esa pregunta. Moisés se excusó. Moisés, ¿quién soy yo? Nadie me va a creer. Yo no me sé expresar. Envía a otro por mí. Moisés decía, yo no estoy preparado para hacerlo. Dios, de todas formas, tomó a Moisés y a través de Moisés libertó el pueblo de Israel. Y yo te pregunto a ti, y después de esta pregunta medite en esa pregunta tomando la Santa Cena. Yo te pregunto hoy a ti, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa que tú vas a poner delante de Dios para no escuchar el llamado que Él tiene para tu vida? ¿Cuál es tu excusa que tú quieres dar delante de Dios? ¿Cuál es tu excusa? Vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Y llegaré hasta tu corazón.